el quehacer humano. Bueno, pues vamos ya a recibir a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es un gusto tener a David Brondo, periodista, reportero, articulista. Con él vamos al análisis del mensaje del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. David, qué bueno que te tenemos acá. Manuel Cerrato, Marcela Pama, les saludamos. Buenos días, Marcela. Buenos días, Manuel. Es un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Gracias, David. Bueno, ¿qué te llamó la atención de este mensaje, de esto que informó el presidente? ¿Con qué te quedas? Mira, la verdad creo que el presidente López Obrador tuvo muy pocas cosas para presumir ayer al presentar su segundo informe de gobierno. El de ayer fue un informe triunfalista, un poco datos duros, con escasas estadísticas y cifras, y creo que fue un discurso desgastado, repetitivo, que no fue más allá de sus entrevistas matutinas conocidas como las mañaneras, y creo que a fuerza de hablar todos los días, su discurso se ha desgastado, parece repetitivo, y digamos que fue el suyo un discurso de fe. Hay que creer en lo que dice el presidente, porque él lo dice. Más allá del informe, te diría que lo poco rescatable de estos 2 años de gobierno son su plan de austeridad, del que habló el presidente, y el manejo mesurado de las finanzas públicas, que por cierto no presumió mucho, pero creo que el hecho de que el gobierno hasta ahora haya operado sin déficit, es decir, sin gastar más de lo que ingresa a las arcas públicas, es un gran logro que le ha permitido al país navegar en el arranque de el sexenio, pero creo que el presidente volvió otra vez a lo que le gusta, a la política, a la ideología, porque no hay grandes logros, no hay grandes obras, no hay grandes proyectos, y quizá la batalla contra la corrupción pudo haber sido la gran victoria de estos años. Sin embargo, volvemos a lo mismo: la personalidad del mandatario, su manoseo de los casos en curso, sus insinuaciones, su presión sobre los fiscales, y esa vocación que tiene de dictar líneas de acción a los órganos de justicia, creo que han ensuciado este trofeo que es el combate a la corrupción. Ha quedado todo en un show mediático, en venganzas, en revanchismo. Y bueno, ayer dijo que este combate a la corrupción le permitió un ahorro de 560,000 millones de pesos, una cifra exorbitante, pero no dio más datos, ni cómo, ni de dónde obtuvo esos ahorros. Pareciera una vez más una cifra producto de su imaginación. Y bueno, ustedes escucharon esta frase que parece más de un pastor religioso que de un hombre de Estado, de que este gobierno será recordado por su legado de purificación de la vida pública de México. Sí. Entonces, creo realmente que el presidente no aportó mucho, no ofreció más allá de lo que ofrece todos los días en su mañanera, y sí creo que va a empezar un segundo trienio de gobierno con una losa encima, caracterizada o acosada o con un gobierno presionado fuertemente por las crisis convergentes de salud, de economía, de seguridad y de educación. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va en los próximos 4 años del sexenio. Ajá. Ahora, él dijo algo: el mejor gobierno para el peor momento, el que se tiene con él al frente. ¿Hay sustento? Fíjate que no, yo creo que el presidente se ha estado inventando una serie de cosas, ha inventado su propia realidad. Yo, muy por el contrario, creo que estamos en el peor momento, en las peores manos. No veo una línea de acción sólida para enfrentar la crisis sanitaria. No hay un proyecto de nación, que eso es quizá lo más grave. No sabemos a estas alturas hacia dónde vamos, hacia dónde quiere ir el presidente. También veo que no hay un
gabinete presidencial sólido, no hay consistencia. Ese gabinete se ha convertido en una mesa de aduladores, de personas que son incapaces de decirle que no al presidente o de plantear una nueva visión de país, y simplemente terminan por plegarse a lo que diga el presidente. Creo que muy por el contrario, estamos en un momento muy, pero muy difícil para la nación, y no tenemos una luz para seguir en los próximos años, ¿verdad? Estamos viendo que las consecuencias de la pandemia, con su crisis de economía y la crisis de seguridad que se vienen, pues van a ser dramáticas. Va a haber desempleo, va a haber pérdida de poder adquisitivo, desigualdad, profundización de la pobreza, migración, inseguridad, obviamente también una baja de la calidad educativa y abandono escolar, y no vemos un proyecto de nación, no vemos líneas programáticas para seguir en los próximos años. David, buen día, un gusto saludarte como siempre. Me llamó la atención y coincido bastante con un tuit que publicaste ayer en el sentido de la libertad de expresión, y dices en el tuit que el presidente ha consignado como uno de sus grandes logros algo tan elemental que por ley está obligado a hacer: no acosar a sus críticos y a nadie. La libertad de expresión no es una concesión presidencial, sino un derecho ganado a pulso por los mexicanos. Y yo creo que uno de los aspectos que preocupan, más allá de ese discurso polarizador, más allá de estar señalando al pasado como el causante de todas las desgracias y de estar señalando a cualquiera que piense en forma contraria a lo que postula el presidente como un enemigo de la transformación del país, me preocupa particularmente las cifras que luego no se transparentan y que parece que corresponden a otra realidad que no es esta. Por ejemplo, esos 560,000 millones de pesos ahorrados en el combate a la corrupción, quisiéramos saber dónde están y dónde y cómo se han aplicado. Eso que señaló de que sus obras insignia van a crear 150,000 empleos en este año. Todavía, hablando de la recuperación de empleos, también habría que preguntarnos cómo le va a hacer para generar esos 2 millones de empleos que prometió antes de que finalice el año, una cifra que sería totalmente de récord, porque nunca ha pasado en la historia del país. Entonces, eso, las cifras que luego aparecen en el discurso y que no corresponden a la realidad, y que luego, si uno las cuestiona, pues entonces está en contra de que el país se purifique. Sí, así es, Manuel. Yo creo que en ese afán del presidente de polarizar las cosas, de generar una división en el país, llega al grado de inventar o de hablar medias verdades, y nos dibuja un país que nadie ve, nadie está viendo en estos días, y que él simplemente lanza las cifras al aire, por lo que es muy importante que los medios de información le estén poniendo lupa a cada dato que inventa, a cada estadística que dice, a cada frase que señala, porque vemos que el discurso del presidente está muy alejado de la realidad, ¿verdad? Siempre está imaginando golpes de Estado, está usando la justicia para el golpeteo, inventa cargos a las personas, acosa a las instituciones, recurre a consultas ilegales para avalar sus propias decisiones, presiona a los organismos autónomos o justicia, como decías tú, a los críticos, y después señala que uno de los grandes logros de su administración es haber ensanchado los límites de la libertad de expresión. Y ese derecho, tú sabes, como periodista, como comunicador, lo hemos ganado a pulso los mexicanos, y ha costado la sangre de mucha gente, y es un derecho inalienable que tenemos y que no lo da el presidente. Pareciera que es una concesión graciosa del Estado la posibilidad de que nosotros podamos hablar. Sí. Pero, a ver, David, bien, hay cosas que tenemos que matizar, tal vez, de los dichos del presidente, pero ¿con qué sí nos quedamos? ¿Qué de lo que dijo alienta y contribuye a que pensemos que, a pesar de que estamos en el peor momento, en una crisis en muchos sentidos, podemos salir adelante?
Mira, creo que es importante mantener este plan de austeridad. Creo que esa es una visión que tiene el presidente. Creo que el combate a la corrupción que ha iniciado es no solo una bandera, sino pudiera ser una estrategia de gobierno si se quiere hacer verdaderamente justicia y se quiere combatir la corrupción más allá de las cuestiones ideológicas, de las posturas partidistas. Creo que eso es muy importante. También me quedo con este gobierno que ha operado sin déficit, es decir, está, como lo decía, no está gastando más de lo que ingresa a las arcas públicas. Eso es un gran logro y es lo que nos ha permitido que esta crisis no se profundice. Creo que sí estamos en una situación límite, extrema, muy difícil. El propio secretario de Hacienda ha reconocido que vamos a enfrentar la peor crisis que se ha presentado en los últimos 100 años y que no ha habido otra desde 1932. De ahí que es necesario el presidente rompa paradigmas, relance un nuevo proyecto de nación, apele a la unidad de todos los sectores sociales y esté viendo no por su partido, no por sus electores, no por sus seguidores, sino por todos los mexicanos y por todo el país. Uh-huh. Ojalá que así sea. No vi ayer este discurso, pero bueno, creo que hacia allá se debe caminar en el futuro. ¿Vamos a seguir en el sexenio de Yo tengo otros datos? Yo creo que sí. Yo no veo que el presidente esté cambiando su discurso. Eso es lo que a mí me preocupa, y junto con esos otros datos, a mí me preocupa mucho que es este legado de un discurso fuerte contra los opositores, contra los críticos, contra los adversarios, que ha dejado una fractura social que es alentada desde la misma presidencia de la República. Yo creo que la cicatrización de estas heridas va a llevar décadas, y esta guerra fría que ha declarado el mandatario y con él todos sus seguidores ha sembrado el odio, la polarización del país, ha desatado la rabia, ¿verdad? Si tú navegas cualquier día en Twitter, en Facebook, vas a ver cómo está esa guerra tan fuerte, y lo vemos también a nivel de la opinión pública y de esa división cada vez más profunda en que existe entre el gobierno y los sectores productivos, los empresarios y sus críticos. Las imprecisiones en los datos, perdóname, déjame darle salida a esta idea. Las imprecisiones en los datos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, que dijo que en los primeros 6 meses no se ha perdido, y de acuerdo con cifras oficiales tuvo una caída del casi el 14%. ¿Es a propósito? Es decir, que al cabo nada más fue tantito. ¿Que si es a propósito, me pregunta? Sí. No, yo esperaría que no, ¿verdad? Porque la verdad es que sí, estamos viviendo una economía de desastre, ¿verdad? La caída ha sido muy fuerte en el Producto Interno Bruto, y no sabemos de dónde saca el presidente sus datos, ¿verdad? No, nunca ha sido afecto a la transparencia, a las estadísticas, a los indicadores que nos permiten evaluar verdaderamente cómo vamos. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que vamos a seguir en un gobierno de los otros datos, y vamos a tener que estar confrontando día a día la realidad con la realidad inventada por el presidente.
Ujú. Sí, y es que justamente, David, también la valoración que hizo de los empresarios en el sentido de que, bueno, por ejemplo, los hospitales privados han contribuido a atender a personas que van por otro tipo de afectaciones que no sean COVID, como, bueno, también se determinó, ¿no? Para no saturar las clínicas, sobre todo el sector público. También hizo una valoración de los empresarios dueños de las televisoras por el ciclo escolar que se transmite por diferentes canales, y ha habido esta relación como ambivalente, por lo menos en el discurso, porque primero eran la mafia del poder, ¿no? También delincuentes de cuello blanco, evasores de impuestos, y de repente los encomia, de repente los pondera. También, por ejemplo, organismos empresariales que han hecho propuestas para atenuar el golpe económico por la pandemia y que el gobierno federal ha desoído. Pero bueno, por otro lado, yo creo que uno de los aspectos positivos de este gobierno fue haberle entrado al sistema de pensiones y la reforma en esa materia que era urgente porque era una bomba de tiempo. Esta relación con los empresarios, así, tan cambiante, un día una cosa, un día otra, ¿cómo la ves? Creo que es algo que no terminamos de entender. Me gustaría a mí ver a un empresariado más autónomo, más crítico, menos plegado a los ritos del poder, como tú lo señalas, a pesar de que el presidente ha sido sumamente ácido en sus comentarios y en sus posiciones frente a la iniciativa privada. Al final de cuentas, muchos de aquellos que fueron señalados como partes o integrantes de las mafias del poder ahora están de su lado, lo están apoyando. Pareciera que estamos en los 70 y que todo sigue girando alrededor de la figura presidencial. Eso es muy, pero muy lamentable, y sí, es parte de una relación perniciosa que no terminamos de entender entre un sector de la iniciativa privada y el gobierno del presidente López Obrador. Vamos a ver cómo se definen en el futuro estas relaciones, pero el presidente necesita estar golpeando a la iniciativa privada y a los empresarios porque es parte de ese discurso que todavía sostiene como los 70 de la lucha de clases, y es lo que le da, a final de cuentas, bonos políticos, les da presencia en las encuestas y obviamente le permite la cosecha de votos en las elecciones. Bien. David, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos el tema y la reflexión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta Hasta pronto. luego, David. David Brondo, periodista, reportero, articulista, bueno, él ha colaborado en muchos de los principales diarios del norte de México. Vamos a la pausa comercial y regresamos.